Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que todos saben que no hay tradición más anclada en un país que tomar el té a las 5 de la tarde en las Islas Británicas. Mucho menos conocida es la tradición del té en Perú, que posee plantaciones en el distrito de Huayópata con más de 100 años de antigüedad. Nuestro invitado de hoy, José Koechlin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Perú, ha venido aquí a Francia para mostrar las excelencias del té peruano. El té llega a la región de Huayópata por iniciativa del senador por Cusco Benjamín Latorre, quien ya empieza a hablar sobre el potencial del té en la región en los años 1885. El distrito de Huayópata anteriormente era la despensa de coca de los incas. Posteriormente a ello hicieron plantaciones de cañaverales. Cuenta la leyenda que el doctor Benjamín Latorre fue a China a ver la posibilidad de traer algún otro producto que pueda reemplazar la caña, y trajo en su bastón semillas de té. Pero se concreta con el envío de semillas desde Japón por el cónsul de Loaiza, ¿no? El cónsul en Yokohama, quien envía 120 libras de semillas de té y son sembradas con el objetivo de producir básicamente té negro. Por cultura, ¿no? O sea, desde que nacemos acá en el distrito de Huayópata tenemos la costumbre de consumir té negro. Muy buenas tardes, José Koechlin. Bienvenido a Radio Francia Internacional de nuevo. Gracias. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Es que tú eres muy simpático, Jordi. Te lo agradezco. No todos los días. Vas a uno sentir en casa. Depende mucho del invitado que tenemos también, ¿no? Y la casa vuestra, la casa de Francia, es muy grande en el mundo. Es un placer. Es un halago estar con ustedes. Cuéntanos, es extraordinaria la aventura del té ahí en Perú, ¿no? Sí. Traído por un monje con un bastón, una caña. ¿Es cierto todo eso? Sí, Benjamín de la Torre Mar fue el que trajo y llevó a varios sitios, a 4 sitios del Perú para probar dónde daría bien. Y dio en esta zona, que es la zona legalmente el distrito de Huayópata, que es vecino con el distrito de Machu Picchu. Ese es el entorno, ¿no? Y el entorno es la selva. El ambiente en altura con biodiversidad, con mucha capacidad de generación de vida. Y ahí ha dado tan bien el té. Es cierto que antes se cultivaba la coca ahí, ¿no? Bueno, que la coca es un producto ancestral, ¿no? Casi mítico religioso, y de ánimo para el trabajar más. Entonces la coca es parte de la cultura andina. La calidad del té que se produce allí se debe a esa riqueza natural, a esa biodiversidad increíble. Hay como terrazas, ¿no? Sí. Es que el trabajo de los incas ha sido fabuloso, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué los incas escogieron este sitio? Y lo escogieron casualmente por sus bondades. La casa del Inca era ahí, Machu Picchu. Y esto es parte del entorno de Machu Picchu. El té negro que se produce allí es destinado sobre todo al consumo local, pero esa calidad, esa gran calidad que tiene, permite pensar que puede ser apreciado en el extranjero también, ¿no? Sí, y esa es la sorpresa que hemos tenido, ¿no? En los cultivos antiguos de más de 10 años, 100 años, estaban abandonados, ¿no? Y comenzamos a recuperar no solamente el cultivo, sino la tradición del proceso manual, ¿no? Y la sorpresa ha sido que acá la Asociación de Agricultores y Promotores de la Vida Agrícola, AFPA, nos permitió concursar y ganar la medalla de oro mundial de té negro. Gran sorpresa. Y eso Increíble, fue hace 3 años. En el 23, en el 24, 2 premios de medallas de plata y ahora otra vez 2 premios. Entonces ya se consolida el que Perú es un productor de té. Porque luchar contra la competencia asiática, India,
Debe ser muy, muy difícil, ¿no? Es que la competencia le llaman también la concurrencia, ¿no? Que es el estar juntos en algo. Eh, Y el mercado es tan grande, se dice que después del agua es el té, más que el café. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1945 y que has dedicado tu vida al agroturismo allí en Perú. ¿Es cierto que tomas conciencia de esa riqueza natural de tu país gracias al rodaje de una película, Aguirre, la cólera de Dios, una película de un alemán, Werner Herzog? ¿Cómo fue eso? Sí, sí. ¿Cómo te metiste en ese rodaje? Sí, porque en realidad en el año 56 fue mi primera incursión a la selva y de niño uno tiene esa exuberancia ante la maravilla de las cosas, ¿no? Y a medida que uno va madurando uno quiere gozar más la naturaleza, la maravilla, el esplendor. Y cuando viene Werner Herzog a hacer una película para la televisión alemana y francesa, nos conocimos y conversamos y digo, ¿por qué no un largometraje? Entonces, tanto hablar que me dijo, muy bien, tú financialo. Entonces, del decir al hacer, pasamos y hicimos Aguirre como amigos, habiéndonos conocido pocos días, quiere decir sin condiciones, sin contratos, sin presupuesto, sin absoluta mención del cómo, sino del qué hacer. Y Aguirre es realmente acá en París estuvo más de 2 años en cartelera seguido, ¿no? En todo el mundo. Sí, en todo el mundo. sí. La vi en España hace también muchos años. Sí, gran película, ¿no? En cambio, las condiciones del rodaje fueron muy difíciles, ¿no? Recuerdo la anécdota de que Klaus Kinski amenazó a Herzog de marcharse y Herzog respondió que si no se marchaba le mataba antes, ¿no? Sí, Le amenazó con matarlo. eso fue en Fitzcarraldo. En Fitzcarraldo fue. Así de acuerdo. es. También fue En, difícil. en Aguirre, curioso, has dicho la palabra rodaje, y rodaje uno se imagina el rodar, el filmar. Sí. Pero también acá fue el rodaje porque íbamos rodando. Un enorme barco. El río. Aguirre era tan remoto el sitio donde se filmó que no cabía el hacer 2 tomas de algo. Era esto y a lo siguiente, porque ya te llevaba el río, ¿no? Y quien no lo ha visto la puede ver en YouTube, ¿no? También Fitzcarraldo y El pesar de los sueños, que es el documental de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo fue escogida con el documental de los sueños, el pesar de los sueños, entre las 10 mejores películas del año 82, y también Cannes ganó la mejor dirección. ¿Y qué cosa es lo que lleva a uno a esto? Es el gozo del compartir. Y lo lejano es tan difícil crear la vivencia de la cosa, y Werner hace que el rodaje te vaya llevando al marasmo, que es la selva, ¿no? Y eso es el sentimiento que sin darte cuenta estás en la selva. Además da una imagen de los conquistadores españoles muy realista, ¿no? Seguro que fue así como ellos llegaron a la selva. Muy crudo. Terrible. Muy bravos, ¿no? Como también hoy día tenemos problemas de migrantes a la selva buscando oro, buscando asuntos que de mala manera. Pero cuando uno mira a las personas, son personas de actos heroicos que tienen un valor ante la adversidad, que es cómo hacer que esa capacidad humana se adquiera un sentimiento de comunidad y se les incluya dentro de las labores habituales de la formalidad legal del trabajo. Difícil, ¿no? Imagino, no es fácil eso.
No, no es fácil, no es fácil. Esa emoción que quieres compartir con la gente te lleva a crear el grupo Incaterra, una cadena de residencias en plena naturaleza. Esa riqueza natural, es cierto que has sido nombrado, compartir esa riqueza natural te ha llevado a ser uno de los 100 hombres más hospitalarios del planeta, ¿no? Sí, sí, hay títulos así que han sucedido. Es importante la hospitalidad, ¿no? Es que se dice que es la actividad económica humana más grande del mundo, ¿no? Y que en el caso de países con mucha gente pobre, como lo es todavía el Perú, con toda su riqueza que tiene, es una forma muy fácil de incorporar a una persona que tiene habilidades manuales con su expresión de la tradición y de los materiales locales, a hacer algo que es exótico para el viajero. Y entonces se incorpora. Y lo otro es que el Perú es un país realmente de cultura milenaria. La cultura milenaria quiere decir que se dice que después de Mesopotamia y antes que los egipcios, ya estaba la civilización en Perú de manera organizada, hoy día se demuestra con carbono 14 y demás. Entonces somos un pueblo hospitalario, de ADN agradable. La gente te mira a los ojos. No es cuestión que te sirve, no, te comparte. Claro que sí. Me contabas hace años que el primer hotel allí lo construiste a mano, sin ninguna herramienta, ni siquiera una sierra. Fue un trabajo durísimo, imagino, ¿no? Sí, estábamos en una revolución, que decía que el país debiera ser autárquico, ¿no? Que es como decir hoy día Corea del Norte, ¿no? Cerrado, ¿no? Y no había siquiera una motosierra. Entonces construimos con hacha, machete, serrucho, martillo y con los materiales de la zona. Nada de material externo. ¿No sentíais como Robinson Crusoe en su isla desierta? Sí, es que no te da tiempo a imaginar, estás en el hacer, ¿no? Y eso nos llevó al deseo de mantenernos. Cuando vimos que la función social de la naturaleza se estaba cumpliendo, dijimos, bueno, vamos a definir la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza? Y hicimos los inventarios. Y en los inventarios nos vamos documentando qué cosa es el entorno. Y ahí viene el saber cuántas plantas vasculares hay. Hay zonas en que son, acá en el hemisferio norte, los bosques son casi homogéneos, ¿no? Allá son heterogéneos. Y de palabras a los hechos es que en una hectárea puede haber 400 especies de árboles. Árboles cuando a tu pecho tienes más de 10 centímetros. En una hectárea, tener Increíble. 400 especies quiere decir que la biodiversidad es altísima y quiere decir que las aves son muchas y las orquídeas son muchas. Y entonces te vas interesando en lo uno, en lo otro, documentando para que a futuro podamos saber cómo fue el origen. Precisamente te has comprometido en toda tu trayectoria con un turismo sostenible. No hay que matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Exactamente. Es que la gallina cacarea, ¿no? Y cuando estás allá, el cacarear es de la gallina, de la gallinita, de la gallinaza y todas las cosas que te puedas imaginar. Y ahora hay un entendimiento que es también de salud, y es que se dice que el ADN está en el aire. Entonces, ¿qué somos nosotros sino respirar aire? ¿Y qué estás respirando? Es ADN. Entonces estás respirando las flores, los animales, la vida, la estás respirando. Y ese respirar vida te da vida. En 2, 3 días estás que te sientes distinto. En primavera a veces la alergia nos mata aquí en el hemisferio norte. Pero volviendo al té, aunque no sea todavía la hora del té,
Me decía hace unos años nuestra directora general, María Cristina Saragós, que no basta con saber hacer, hay que hacer saber. Ese es el secreto de tu Sí, acción. sí. Y ese saber es lo que hicimos en los años 70. Empezamos al definir términos, al saber. Y hoy día, cuando ya las migraciones son tan fuertes, nos encontramos con que áreas que para nosotros eran prístinas, que no había, ¿no? Cuando hablabas de las películas, esos escenarios ya prácticamente no existen. Terrible, ¿no? Exacto. Pero lo que sí existe es la data que se ha venido acumulando tantos años. Y esa data es la que nos permite ahora el siguiente paso, que es el saber cómo regenerar lo que fue. Entonces, nuestro trabajo ahora, mediante los ingresos de turismo, es en regenerar el bosque. Entonces, hay cosas que sorprenden, como que el llano amazónico es inmenso. Y Darwin, hablamos de Darwin como la génesis, como el acto de la creación, y se dice y lo vemos que la hibridación continúa creando vida, creando especies. Y del llano amazónico, según el Smithsonian en Estados Unidos, el 40% de la génesis sucede en la zona en que estamos. Y las migraciones, lamentablemente, van creando rutas que cortan el flujo genético. Entonces, el trabajo ahora está en cómo recuperar el flujo genético, incorporando también a las poblaciones, diciendo, vamos a sembrar lo que es nativo y vamos a crear mercado para que haya mejor calidad de vida a la gente que está haciendo este esfuerzo de sobrevivir en la selva. Hablando de hacer saber, has trabajado mucho en esa actividad, has escrito libros, creado exposiciones que has llevado por el mundo entero. Yo creo que la gente conoce mucho mejor Perú gracias a ti. Es un halago, pero vamos a hacerlo factual ese halago. Gracias. Ahora mismo, el 22 de noviembre, se inauguró en Roppongi, en Tokio, la exposición generada por nosotros de Machu Picchu y los imperios de oro del Perú, que estuvo acá también en el Trocadero. A principio de año estuvo en Sydney, Australia, y el próximo año va a estar en Shanghái, ¿no? Eso es para la exposición de cultura y de la reacción del hombre ante la vida. Otro caso es en el año 23, en Singapur, en Gardens by the Bay, fuimos invitados a hacer una exposición de las orquídeas de Inglaterra en Machu Picchu. Se supone que es el mayor número de especies nativas en su hábitat natural observable. Y la sorpresa fue que al cabo de casi 7 meses, el conteo de personas que hubieran pagado 1.684.000 personas. No está nada mal. Absolutamente. Una exhibición que de la nada, de orquídeas. Y tenemos bellezas en orquídeas. Fascinante. Permíteme que hablemos del té. Has venido a París para asistir a la entrega de premios de ese concurso internacional de tés de la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas. ¿Va a ser una buena cosecha este año para el té peruano? Es curioso, la orografía, la ubicación del té es en montañas a 2.000 metros más o menos, y alimentado por las fuentes naturales que surgen de las montañas altas, ¿no? Las urgentes, y alimentado por las lluvias. Y mal que bien no hay tanta fluctuación. Me refería más bien a la cosecha de premios. Este año será una buena cosecha para el té peruano. Eso sí, hombre. Esa es la gran sorpresa. Que ayer hemos estado conversando con los que conocen de té acá, de manera comercial,
¿no? Y aprendiendo cómo es el mercado y aprendiendo cuáles son las posibilidades para crear empleo en el Perú mediante el té. Y es muy interesante. El té aquí en Francia y en muchas partes del mundo se ha convertido en un producto de lujo, con tiendas especializadas en muchas ciudades francesas. ¿El té peruano puede responder a esa demanda de un público tan exigente como el francés? Ayer lo ha dicho así el público, las tiendas, las personas que son los que acercan el producto al consumidor, dicen que sí. Que, naturalmente han degustado ese té, ¿no? Sí, y con gran sorpresa, por eso la medalla de oro, ¿no? Para mí mismo, cuando hemos hecho degustación cata ayer con otros orígenes ciegos, ¿no? Había esta cosa distinta y era nuestro té. No era el decir, era el ser. ¿Se podría resumir en una palabra la característica tan especial del té peruano? ¿Es su dulzura, su amargura quizás? Es que la especie es la Camellia sinensis, es el proceso. Entonces, cómo esa misma planta la puedes llevar, ahora está de moda la matcha, ¿no? Que es una forma de usar la hoja. Tienes el té verde, que es otra forma de usar la hoja, tienes el té negro y tienes los tantos, el té blanco, el té aguja, muchas formas en que si estás sacando la hojita tierna, 2 hojitas tiernas, que son pequeñitas, que son a la hora que las procesas a mano, es una, podríamos decir, una ternura, lo que hace distinto es que no somos de procesamiento masivo a máquina, sino que estamos buscando haciendo que sea a mano para crear más empleo. Y ese a mano hoy día es más escaso en el mundo, ¿no? Y que está bajo la sombra. O sea, no son las fotos de los cultivos de té, uno ve las matas en los cerros. Acá no ve las matas, porque están bajo los árboles. Y los árboles caen sus hojas y esas hojas los fertilizan. Entonces hay una simbiosis que afortunadamente se ha mantenido el pasado y se está recuperando sabores que son interesantes. Se podría llamar oro negro, ¿no? El té peruano. Sí, y verde también. Naturalmente. En fin, muchísimas gracias, José Koechlin, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en este concurso internacional de tés. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima, seguramente, y el Cusco en Perú. Y gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y de mi lado, Jordi, permíteme agradecer a PROM Perú, que nos ha acercado nuevamente. A ellos les saludamos también. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.